Muy buenos días, como cada sábado aquí, a través del Nuevo Diario TV, Políticas Públicas en Línea. Y hoy tenemos un plato fuerte, el doctor Castro, el decano de este espacio, agradeciendo su sintonía cada mañana. Doctor. Gracias, muchas gracias. Para que usted proceda a presentar a este invitado, un peso pesado. Sí, sí. Como dijimos en el chat, a excusar también a nuestro jefe, el licenciado José Rosario, que está en un, ¿cómo se llama? Un periplo europeo. Le toca. Y el prestante ingeniero Ricardo Santiler, que está en un retiro religioso. Buscando la espiritualidad. Está más del Opus Dei que yo. Entonces nosotros tenemos, amable público, el honor de tener una persona, un actor clave de este país. Se trata de José Francisco Hernández, candidato a la vicepresidencia con el profesor Juan Bosch. Y eso solamente es un currículum. Eso lo queremos dejar ahí, porque aquí en cualquier momento, espontáneamente, pueden salir verdades contundentes, inéditas. Y por esto es una entrega de lujo. Gracias por su sintonía. Somos de usted. Muchas gracias, Castro. Bienvenido, don José. Un placer y un honor tenerlo aquí en este programa, en esta humilde tribuna. Yo te diría que es recíproco el placer y el honor, porque la verdad que con ustedes previo al programa, tuvimos una conversación. Sí, no, porque siempre hacemos programas fuera del aire nosotros. Bueno, don José, un hombre de experiencia. Dile a José, cariñosamente él y yo y los íntimos le decimos chichi. Porque no todo el mundo le puede decir chichi. No, me puede decir cualquiera que se sienta amigo mío puede decirme. Gracias. Sí. Usted es un hombre que ha agotado experiencia política, que vivió un momento convulso en la democracia, que fueron esas elecciones de 1990 y lo vivió con un... Yo recuerdo a alguien que me decía que todo el que vivió el régimen cerca del tirano fue un testigo de excepción. Sí. Usted que fue un testigo de excepción, no de alguien que sea tan condenable y manchado, sino de alguien que fue un precursor en el ejercicio democrático de este país, como el profesor Juan Bosch. Un paladín, se puede decir, sí, de la democracia. Yo creo que si nos podemos analizar, es el único, luego de decapitamiento de Trujillo y la conformación del sistema de partidos modernos, de partidos políticos modernos, sí, el único que ha tenido una victoria con un partido de cuadros, no de masas, que fue la del 90. Éramos 5.000 miembros éramos solamente. O sea, que para ser miembro del PLD había que agotar círculo de estudio, todo. Fundar un comité de base, creo que era de 15 personas. No, ser miembro primero. Ser miembro primero y luego el comité de base. Lo principal es ser miembro. Después tu comité de base, tú cogías una lista, te ponías encima y tú ibas poniendo esa lista. Después de ahí pasaba a un comité intermedio. Después de ese comité intermedio al comité central, que es el órgano superior de decisión. Por encima del comité político. Por encima en cuanto a la decisión. Entonces se encuentra el comité político que está por encima, pero que todo lo que decide tiene que ser refrendado en el comité central. En el comité central, sí. Haciendo toda esa introducción, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué usted percibe actualmente en el ejercicio político del país? ¿Se ha avanzado o se ha retrocedido o no ha habido un avance significativo en todos estos años de conquistas democráticas? Mira, en la política o en el ejercicio del poder adquirido a través de la política, sin importar que los métodos sean los más adecuados, se puede avanzar o retroceder de dos maneras. Se puede avanzar materialmente y avanzar también socialmente. Sociopolíticamente, vamos a llamarlo así mejor. Sí. Aquí sociopolíticamente el retraso, el deterioro de la actividad política ha sido permanente. Aquí hemos tenido gobernantes que la gente lo considera malo, regular, bueno, muy bueno. Y en cuanto a lo material, el avance es obvio. Pero no un avance que lo ha generado realmente el activismo político, ni el ejercicio del poder fruto de ese activismo político.
sino es un avance que se ha ido generando, y en eso sí, los presidentes que hemos tenido han tenido cierta responsabilidad mediante la inversión extranjera y mediante la inversión privada dominicana, indiscutiblemente. No hay otra forma, el dinero tú no te lo puedes inventar. Sí, no, bueno, es que un ejemplo lo tenemos en un país vecino que es Venezuela. Exacto. Decapitaron todo el sistema, todo el sector empresarial y hoy no hay nada. No. El sector empresarial es que dinamiza las economías de los países. En Venezuela han adoptado el método mejor de que la gente se vaya para que el presupuesto sea menor. Saca venezolano de allá. En Cuba, por ejemplo, el sistema cubano, el cual yo defendí durante 25 años, dicho sea de paso, el sistema cubano, cuando yo lo conocí en 1986, yo dije, ay, Dios mío, ¿y cómo tú permitiste que yo perdiera tanto tiempo en esto? Y me ganara tanto enemigo. Porque ahí lo que hacen es que para tener que producir menos, acostumbran a la gente, lo enseñan a comer menos y pocas cosas. Racionan la comida. Claro, no lo racionan todo. Ahí te racionan hasta la mirada. Si Fidel Castro se paraba en un semáforo y tú coincidías con él al lado, tú no podías mirarlo. Los cubanos no atrevían a mirarlo. O sea, era un régimen totalitario totalmente, valga la redundancia. Bueno, pero vamos a lo nuestro, porque ya lo de Venezuela y lo de Cuba se saben qué va a parar. Ya Cuba está por primera vez en la vida, le pide ayuda a la ONU en materia alimentaria, porque no tienen leche materna para los niños. Y este Maduro, que está bien madurito, ya puede gotear fácilmente. Sí, oye, me ha convertido en unas barrabasadas políticas, porque la política se hace daño, pero haciéndola bien. Dentro del marco de realidades, sí. Yo creo que él va a ganar, porque quien cuenta los votos es de él. Claro. Ahora, lo que yo creo que luego de ahí va a venir una implosión social hay que ver los efectos de la suspensión ya del alivio que se le dio a él en el acuerdo aquel de Guyana o de una de estas islas del Caribe. Vamos a ver, pero eso, ahora mismo hay cosas más importantes que Maduro. Vamos al plano local. En cuanto al avance, yo creo que Luis Abinader, por ejemplo, a una persona que yo he tratado muy poco, y durante todo el tiempo que fui político, yo nunca me crucé con Luis Abinader. Y, sin embargo, me crucé con casi todos los políticos, los políticos públicos del país. Yo tenía las puertas abiertas de los principales líderes políticos del país, incluyendo la del presidente Joaquín Balaguer. Luis Abinader, yo nunca tuve esa suerte. Bueno, hubiera sido una suerte haber sido amigo de él y que él llegara al gobierno y a lo mejor me tomara en cuenta y alguien pudiera decirlo de mi potencial y me hubiera podido utilizar en algo que tenga que ver con mis actitudes, ¿verdad? Sí. Con mi talento. Y si es que tengo algunos, naturalmente. Varios. Sí, doctor. Pero Luis Abinader ha sido un gobierno no lo vamos a catalogar numéricamente, sino literalmente. Ha sido un gobernante bueno. ¿Por qué digo que ha sido un gobernante bueno? Por dos razones. En primer lugar, por los efectos que tú ves de la oposición y porque ha crecido en términos de simpatía y porque unos epítetos que se utilizaban en contra de él antes de ser presidente, eso desapareció. Ya eso forma parte de la historia. ¿Tú te acuerdas cómo le decían los mismos dirigentes que lo apoyaban y estaban llevando la campaña con él? Bueno, que hay una similitud ahí con los presidentes. El que logra escalar los resortes del poder en este país pasa como los managers de Grandes Ligas. Sí. Antes de que ganen, Terry Francona, antes de ganar la Serie Mundial con Boston, todo el mundo decía, pero este hombre no sabe nada de pelota. Exacto. Luego de que ganó, todo el mundo dice, una estratega. Un estratega. Danilo, el mejor estratega supuestamente que ha pasado por la historia política dominicana. Pero en el 2000 y en el 7 decían, ese no prende. Pero que es que no son estrategas nada. No, sí. Si hubieran sido grandes estrategas, no tuviéramos el desastre social y el desastre en la seguridad, el aumento de la criminalidad,
no en este gobierno, no, que ha venido desde que el PLD cogió el poder. Aquí ha muerto más gente por esas razones que la que morían en los gobiernos de Balaguer por las razones que conocemos, sin atribuírsela a nadie. ¿Tú me entiendes? Y ha muerto más gente y fruto de esos hechos que de los eventos de la naturaleza que han pasado por este país. En el gobierno de Luis, esas cosas se han moderado ligeramente y eso es un logro. Porque ya son señales, un gobierno lo que dura son 4 años, 2 de esos 4 años se pasó bregando con pandemia, no quiero volver otra vez al tema y a justificar nada, pero es la verdad, y los otros 2 se han hecho obras materiales que si tú las observas bien, nada más observándolas, tú te das cuenta que tienen más valor que todas las obras que se hicieron desde el primer gobierno de Balaguer, de Leonel, hasta el último de Danilo. Analízalo. Las 2 vías del metro, las 2 cunetas, como le digo yo, de la 27. Y lo que, bueno, el asunto del desayuno escolar, eso tuvo aquí desde Trujillo, eso no es un invento del PLDista ni de nadie. El almuerzo escolar, la tanda extendida, por el aumento... Escúchame que lo interrumpe, don José, pero es que los PLDistas tuvieron un candidato que le preguntaron una vez de dónde él encontró la asistencia vial en las autopistas, y el señor dijo, bueno, inventando. O sea, algo que tenía más de 20, 50 años en Estados Unidos, él lo inventó aquí. No, y lo que hicieron, lo que se hizo materialmente aquí, se hizo porque ya venía de Balaguer. Balaguer tenía una estructura. Balaguer fue el que planificó esta ciudad completamente, y la de Santiago también. Sí. O sea, todas las cosas que se han hecho aquí, todas las obras, han sido sobre la base. Guadual y Nanzo específicamente. Sí, no, y Bebecito. Y Bebecito. Sobre la base, y no de Andino Peña. O sea, de Andino Peña ya te traía hasta el proyecto del tren. Así es. Que se va a hacer ahora, que este gobierno lo va a anunciar, no sé, será en el próximo periodo, pero se va a hacer aquí un tren de verdad. Sí. ¿No entiendes? Entonces, si tú ves esas cosas que se hicieron durante el PLD, la forma como se ha gastado el 4%, una conquista que fue una lucha férrea de todos los sectores sociales, es mucho dinero para la educación. Sin embargo, no se gasta en educación. No se gasta en educación porque aquí hay un criterio muy errado de lo que es la educación. O sea, que tú le des comida a un muchacho no quiere decir que tú lo estés educando. Bueno, pero es que tenemos un plan educativo que data de... Un sistema educativo que data del siglo XVII. Claro. Aquí no se está innovando el que tú hagas una escuela... No, porque aquí hubo un intento con Guadamuz, que en paz descanse, que murió hace un tiempo. Y hubo ese intento con Guadamuz y se hizo una reforma. Lo que ocurre, pero vamos perdón por esa digresión, porque ese es otro tema que vamos a ventilar con Chichi, pero realmente ahí cabe, a Guadamuz hizo un esfuerzo y separó el Ministerio de Educación, de Cultura y Culto, y se generó lo que es el Ministerio de Cultura hoy, pero eso vamos a desarrollarlo en otro programa. Ese tal vez sea uno de los puntos relativamente oscuro del gobierno de Luis Abinader, la parte de la cultura, pero sí. No todo es bueno. No. Pues si te decía, en la educación, el que tú hagas una escuela no quiere decir que eso educa a un muchacho. Un muchacho puede ir a educarse a una escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos gastos, esas inversiones no debieran estar con cargo al presupuesto de educación. Incluso el tema de los libros. Eso aquí no debiera... cada año cambian los libros, de que una edición nueva, pero los libros de Bosch no están en el sistema educativo. No. La guerra de restauración debería darse ahí. Y en eso no se invierte. Aquí la gente no sabe que en ese libro Bosch describe por qué inicia el pleito el 16 de agosto, el día de la restauración. Pero, y es por una persona que iba en estado de embriaguez que delató la cuestión. Una escuela pública en República Dominicana es un campo de batalla. Ahí no hay respeto para nadie. Ni para el profesor. Bueno, eso es lo que menos.
precisamente. A lo que menos respeto se le brinda, pero también es que muchos no se lo han ganado. El respeto se gana. El respeto no se... Con su accionar, Entonces, con su vida diaria. No se mantuvo el sistema que existía desde hace muchísimas décadas, de que llegaba una persona al curso y tú tenías que pararte por educación y hacerle cierta reverencia, ¿verdad? Eso se olvidó. Aquí ya los muchachos no tienen que ver nada con eso. Entonces, bueno, no se invierte dinero. Bueno, o sea que aquí no hay ningún tipo de respeto para la autoridad. Claro, pero no se invierte dinero en educar a los padres. Si tú no educas a los padres, tú no puedes educar a los hijos. Pero que ahora son porque hay un conflicto. Muchachos criando muchachos. Tú lo que creas es un conflicto entre un hijo educado de una manera y un padre que quiere que sea de otra. Entonces, si no hay esa coincidencia, tú no puedes tener una juventud aquí educada. Aquí no se aprovechan los talentos. Aquí hay muchachos que son brillantes y lo tratan como si fuera uno que se quema todos los años o deja 5 materias en cada curso. Así es. Aquí hay que estimular. Mira, yo conocí ahora en estos días un grupo de 3 personas que se graduaron summa cum laude en medicina. Sin embargo, esas personas que son de clase media baja, o huérfanos de padre, o huérfanos de madre, o huérfanos de todo, no tienen recursos ni con qué vivir. Los estudios es a base de ayuditas que consiguen con parientes, con amigos y cosas de esas. Y esa gente no tienen un estímulo para que el periplo de hacer la pasantía y luego llegar a la residencia, que en la residencia pagan, esas personas puedan mejorar su condición de vida, puedan tener un carrito para desplazarse, puedan hacer algún tipo de estímulo. Entonces, hay aquí la atención de los presidentes y de los funcionarios, porque el presidente no lo puede hacer todo. Los funcionarios son los que tienen que decir, mira, esta cosa tiene que ser de esta manera. Sí, porque para eso lo nombran. Le están delegando. Pero aquí tú no has visto un secretario de Educación planteando nada que nos estremezca de la sorpresa. No, aquí, lo único que ha dado el 4% es que dio dos precandidatos presidenciales que salían de esa cartera ya. Y mucha corrupción. Y ya el primer descrédito del gobierno de Luis a través del primer secretario de Educación, bueno, el ministro de Educación, este de ahora parece que es mejor, pero todavía no se siente el cambio, todavía no se siente la profundización del cambio, porque el cambio aquí se hizo desde que se tumbó Balaguer, desde que se quitó Balaguer del escenario político, ya ahí se cambió. Claro. ¿Te entiendes? Entonces, ha sido un cambio que es repetitivo, ¿verdad? Antonio Guzmán quita a Balaguer, luego los propios errores del PRD hacen que Balaguer retorne, y luego ya los años hacen que Balaguer entregue el poder de una manera planificada y negociada. Porque eso de apoyar al PLD, eso ya estaba previsto. Estaba previsto, no se hizo antes, porque, bueno, Enrique Peinado le dijo a Balaguer que ese muchacho lo tenía loco, Jacinto, que lo llevara como candidato a la vicepresidencia. Eso ya le cambió el tablero a Balaguer. Bueno, lo que dicen era que Balaguer, inmediatamente Jacinto Peinado pasaba de un 13%, se sentaba en su casa, y cuando bajaba un poco más del 10, volvía y salía a ocupar la marca reformista. Fíjate, ahí vamos. Ahí era que decía esa frase famosa, las matemáticas no se equivocan. Sí, pero ahí vamos a dar un golpe de cualitativo, porque ahí juega un papel importante una persona que, aunque no tenía las luces en el escenario, era de acceso al presidente Balaguer. Estamos hablando, Chichi, tú no me dejas mentir, de Quisqueya Damirón y doña Yolanda. La relación que hubo ahí, el acercamiento que hubo a través del doctor Balaguer, y eso generalmente sembró una base para lo que luego fue el trabajo que hizo Guaroa Liranzo y la postura de ir colocando a Leonel en el tablero. Eso fue así. El que diga que no sabe, porque tú me dejas. Eso fue una cosa planificada
offshore, como dicen, fuera del partido. O sea que claro. eso se puede calificar como una traición. A mí me hicieron un juicio político en el PLD porque Peña Gómez fue a visitarme a mi casa. Bueno, pero mi casa está abierta a todas las personas que tengan, y mucho más, gente de la categoría de Peña Gómez, que no se puede negar. A mí me hicieron un juicio político por eso. A ti te hicieron un juicio político y es bueno porque decíamos que íbamos a decir verdades, por algo muy sencillo. No es José Francisco Hernández, el empresario, quien se coloca en la vicepresidencia, Jesús María. Es precisamente el propio profesor Juan Bosch que lo coloca y le pide que sea su candidato a la vicepresidencia. Habiendo yo renunciado al partido. Eso generó una onda en expansión en el partido que indiscutiblemente generó todo aquello que fue luego que tú sentiste como presión contra ti y yo contigo, porque tenemos una relación de ese tiempo bastante cercana, íntima. Entonces, conozco lo que vivió y lo que se vivió en esos momentos y por eso decíamos que íbamos hoy, si el tiempo nos da, a revelar y grandes verdades y a destruir muchos mitos que ha habido. Uno de los mitos es ese. Es que Quisqueya Damirón, quien genera la postura, y él está vivo, es amigo de nosotros, el doctor Leonel Fernández, y que nos desmienta en cualquier momento que eso no fue así. El testigo de eso que usted está diciendo ahí es precisamente el hijo de doña Quisqueya Damirón, que falleció hace poco, Eliseo Alba Damirón. Sí. Es el testigo de eso que usted está narrando. O sea, del primer amarre para la candidatura de Leonel Fernández. Del amarre. Bueno, si no para la candidatura, para ir abriéndole el camino, para que se tomara en consideración si se presentara una coyuntura, porque eso a esa distancia era muy difícil calcular el hecho, ¿tú me entiendes? Pero yo creo que eso es lo que menos importancia tiene. Lo que se puede sacar de ese hecho es que, por ejemplo, a mí me hacen un juicio político porque Peña Gómez va a mi casa y yo me consigo una antipatía férrea después de yo haber renunciado del PLD, después de haber salido de pasar la candidatura a la vicepresidencia, porque yo digo que, ok, el PLD está robando, está bien, no lo meten preso, porque la justicia aquí no funciona, porque Leonel la dejó de tal o cual forma, como dicen todo el mundo, y es verdad. Pero el partido no tiene la capacidad, y yo sé que la tiene, porque yo conozco bien el PLD, para llamar a un juicio disciplinario a esa gente que lo acusa el rumor público. Por lo menos decir, hasta que eso se compruebe, que no se va a comprobar nunca, usted está suspendido. No había ese mecanismo. No, pero sí para llamar a juicio político a alguien que recibe una visita en su casa. Exacto. No, pero lo mismo pasó con Rafaelito Alburquerque después. O sea, Rafaelito a Rafael Alburquerque, sí. Déjame decirle Rafaelito, pues eso ya. No, yo puedo decir. Una osadía de mi parte. Yo puedo decirle así, tú no. No, mentira, la historia que se me ha dicho a mí de cuando lo votan del PLD a él. Se lo votaron. Fue producto del enfrentamiento con los fiallos. Daba la gente de Rafael Alburquerque y los fiallos. No, pero no fueron los fiallos los que... Supuestamente a mí me dicen que el profesor Juan Bosch lo llama a la casa, a la oficina presidencial del PLD. Sí, pero no fueron los fiallos. Los fiallos no eran gente de eso, de chisme. Los chismosos eran los derechistas del PLD. ¿Me entiendes? Ok. O sea, pero supuestamente Bosch lo llama... No lo voy a mencionar por su nombre porque ya no quiero tener... No, exactamente. Bosch lo llama a la oficina. Mi familia ya me dice que no, que yo odio. Yo no odio. No. Pues supuestamente lo que se me explicó a mí fue que... Además, no merece tu odio. Bosch lo cita a la Entre ellos habían trujillistas, para ser más claro, ¿tú entiendes? Ya sabemos que... Pero no lo diga. No. Lo cita a la oficina presidencial del PLD y le dice, en este gallinero no caben dos gallos. A lo que Rafael Alburquerque le responde, pero delante de usted, profesor, yo soy un pollito. Ah, pues me está diciendo viejo, váyase de mi partido. Bueno, supuestamente que así fue la expulsión. Eso yo no tengo ese registro. Fue de otra manera, pero no importa. Pero sí pasaron cosas, inclusive cosas muy feas, que se quedaron a lo interno. En esa época era muy fácil
conservarlo a lo interno, porque la gente del PLD era disciplinada. Tenemos 5.000. Sí, se le daba, se le suplía el conocimiento sobre un hecho y en cierto modo se mantenía discretamente. Pero mira, volviendo al caso de la calidad de los gobiernos y volviendo a Luis Abinader, yo creo que Luis Abinader ha superado hasta a su propio compañero de partido, Hipólito Mejía, que fue presidente, lo ha superado en calidad de gobierno. No te voy a decir que este es el mejor gobierno del mundo y que Luis Abinader debiera gobernar en Nueva York, Estados Unidos, como dijeron en alguna ocasión de otros presidentes. No, porque le hacemos daño entonces. Pero Luis, yo creo que va a pasar su... Te voy a dar una predicción humilde de mi parte. Es posible que me equivoque. Pero yo creo que el único presidente que va a salir de 2 periodos consecutivos bien visto va a ser Luis Abinader. Así es. O sea, Luis Abinader va a ser un gobierno mejor que el que está haciendo. Así es. Va a ser un gobierno de medidas más profundas que el que está haciendo. Luis Abinader está obligado, eso no lo digo yo, está obligado por la historia a tener que pactar, pero pactar de manera positiva en favor del pueblo dominicano, con la oligarquía de este país, para hacer cosas que nunca se han hecho, porque la oligarquía no le ha interesado. No le ha interesado. Y aquí quien tiene el dinero y quien tiene el potencial para colaborar con un gobierno, más que los préstamos internacionales, las inversiones internacionales. Y más que la influencia de Estados Unidos. Es sector empresarial. Es el desprendimiento de la gran oligarquía de este país, que mucho dinero que tiene. Y mucho de ello se ha hecho a través del favores políticos. ¿Me entiendes? Entonces aquí hay que apelar a eso. Y yo creo que Luis, ahora en estos días mencionó algo con relación al combustible. El combustible aquí es caro. ¿Pero por qué es caro? Porque se compra caro, no por los impuestos que tiene, es porque se compra caro. Entonces tú vas a la refinería y tú vas a pedir información tratando de... No, y aquí nunca se ha hecho grandes infraestructuras para almacenamiento. Si uno puede abarrotar... y no lo permite. Permite que él diga eso. No lo permite. Mira, te voy a dar un dato. No voy a protestar, dilo. Te voy a dar un dato de la refinería concretamente, que no es refinería nada. No, porque yo compro el producto ya hecho. Es una destilería. No es refinería. no es refinería nada. La refinería, tú sabes que el combustible se compra a un precio que se llama plata, que eso es como el precio de bolsa, el precio del mercado, ¿verdad? O el precio de las campanadas de Londres, o el del asunto de Nueva York, Wall Street. Bueno, el PLAT es lo que establece el precio. Hay diferentes PLAT, el europeo, con diferentes códigos. El PLAT con que están comprando aquí compran PLAT más 4. PLAT más 4, o sea, compran más caro que el precio a que está el precio referencial. Las compras de petróleo y de combustible se hacen PLAT menos un descuento, que puede llegar hasta 100 ese descuento, $100 por tonelada métrica. Es mucho dinero. Y aquí están comprando a PLAT más 4. Pero nadie puede meterse en eso. Nadie puede meterse en eso. Te voy a dar otro ejemplo de la refinería de petróleo. El combustible, cuando tú lo almacenas, escúchame, que fue que anoche me bebí una copa de vino con mi familia. Gracias por venir, gracias por venir. Estoy trasnochado. Cuando tú almacenas el combustible, eso, igual que todo líquido, con un peso específico X, la parte más pesada tiende a irse al fondo, ¿verdad? El crack. Y tú no vas a estar batiendo un tanque de combustible todos los días. Entonces, un tanque a veces dura semanas para que vaciarse. Entonces se va quedando un residuo. Pero ese residuo cuesta dinero. Okay. Ese residuo es combustible. Sí. Entonces, ¿cómo se evita eso? Con un sistema que se llama separadores
sobre eso. Han venido empresas de Checoslovaquia, por ejemplo, a hacerle ofertas sobre eso, porque ellos son especialistas en ese asunto. Sí. Y no lo aceptan, no les interesa. ¿Por qué? Porque hay un negocio con eso que Porque hay un negocio con eso. No estoy haciendo una denuncia, ¿eh? No. Ni estoy acusando a nadie de nada. A lo mejor es ignorancia. Es un experticio lo que tú estás haciendo. A lo mejor es una ignorancia. No, eso es así. Pero es bueno que gente como ustedes lo sepan. Y yo lamento tener que decirlo. Y tener que decirlo en el gobierno de Luis. Pero eso no es una falta del gobierno de Luis Abinader. No, porque es un tecnicismo. Para que él lo entienda hay que explicárselo técnicamente. Claro. Pero él está planteando que este país se convierta como en el lugar de abastecimiento de combustible para todo el Caribe. Pero que ya eso se le ha planteado a la refinería. Y lo sabe Industria y Comercio. Y no le interesa. No le interesa, ¿por qué? Porque el sistema de los combustibles hay que mantenerlo tal y cual. Porque ese es el que favorece a determinados sectores, que no lo voy a mencionar ni lo conozco siquiera. No lo mencioné que lo conozca. Ni lo conozco siquiera. Y esa es la pura realidad. Y lo mismo podemos decir con el oro. Y aquí con todos los recursos. Mira, un país es un punto comercial. Tú puedes comparar un país con un punto comercial. Tú tienes una esquina por donde pasa mucha gente. Es una avenida comercial. Y tú te das cuenta que esa esquinita vale más que lo que vale una parte atrás de la esquina, o la esquina del otro lado. Sí. Bueno, este país es una esquina buena. Sí, la esquina caliente. ¿Tú te acuerdas de las esquinas calientes que existían antes? Claro. En los minas, en todas partes, una esquina caliente. Este país es una esquina caliente. Y todos los países son una esquina caliente. Sí. Son puntos comerciales, entonces tú tienes que sacarle provecho a ese punto comercial. Y el país no le saca el provecho que puede sacarle. Y la gente no entiende eso. Y la gente deja que abusen de ellos por desconocimiento del valor que tienen ellos cuando son parte de un país. O sea, que cualquier hombre, por humilde que sea, le aporta a este país proporcionalmente que lo que le aporta el más rico de la nación. Entonces la gente tiene que comenzar a entender eso. Y la gente no se puede seguir dejando arrastrar de los políticos que lo lleven a donde lo han llevado un partido como el PLD, por ejemplo, un partido donde estudiamos tanto, donde nos tragamos 50 folletos sobre todos los temas. Que dicho sea de paso, mira, voy a recomendar que alguien recaude esos folletos, los edite y los publique. Es un aporte a la educación, a la educación política. El mío yo lo tengo. Y yo estoy proponiendo que se cree un instituto independiente de gobierno, ¿verdad? Pero el gobierno que de los cuartos, que se lo quite de los que le ha dado partido y se lo dé a un grupo de personas que están dispuestas a hacer un instituto de formación, política. No de formación política, no, de creación de líderes, de formación de líderes. Lo que hizo Sacha. La política es algo secundario. Sacha el liderazgo es lo importante. No tocamos ese tema, pero eso. Ahí quiero yo hacerle una pregunta. Usted que vio el PLD desde sus inicios, vio cuando creció, estuvo en bueno, Leonel escribió un libro, Crónica de un poder usurpado. Luego después que lo recogió. Sí. Escribieron también un libro sobre él en Nueva York. Bueno, al que le quitaron... Pero quien lo escribió fue el que le quitaron el Premio Nacional de Literatura por lo que escribieron lo que falsificaron la firma de Dios. Pero salió con otro nombre. Viriato Ascensión. Sí, Viriato Ascensión. Entonces también se recogió. ¿Qué usted cree que falló en el PLD y qué le depara el futuro a la situación actual que tiene el PLD? Fíjate, es una contradicción tremenda entre el conocimiento tan amplio de Juan Bosch como sociólogo. Juan Bosch era un sociólogo nato. Otosiano. Otosiano. Y otosiano, pero ya en materia de educación. Sí. Pero en sociología había poca gente en este país. Perdóname, Chichi. Entre Francisco Bonó y Hostos. Sí. Porque Francisco Bonó era el que recogía pie y recogía los datos, la fuente de él los recogía. Claro, sí, face to face. Face to face. Pero tú sabes que Juan Bosch andaba en esas manadas de mulo con el papá. Vendiendo, manada era que llamaban. Sí. Tienen un nombre parecido a eso. Pueblo por pueblo vendiendo mercancía. La Vega. Mira, Juan Bosch era un sociólogo fino y un historiador tremendo.
como cuentista, a él lo estigmatizaron. Bueno, Gabriel García Márquez dijo porque que la gente su inspiración fue él. Sí, la gente Digno de entiende. premio Nobel, sí. Al dominicano le han enseñado que el cuento es el cuento. Sí. Y que el que es cuentista no es bueno. Y todo lo contrario. Bosch tiene un cuento que se titula Los Amos, que describe, narra la realidad de lo que viven los obreros del campo. Y dos centavos de agua. La mancha indeleble, donde escribió la realidad de todos los intelectuales que tenían que arrodillarse ante Pero el libro de El Oro y la Paz, y nunca viajó a Bolivia. Mira, pero ok, don Juan ya no hay que hablar de don Juan más que en las fechas conmemorativas, que el PLD, por cierto, lo ha dejado pasar por alto, porque ya sus líderes son otros que no tienen... Que y no su le ideología es otra, que es el dinero. Su ideología es otra que no le pueden cargar los calcetines siquiera a Juan Bosch. Entonces, yo creo que Luis tiene una oportunidad de hacer esa profundización en el cambio, en el próximo periodo. Yo soy parte de un movimiento que se llama la Red del Cambio, y precisamente mi entrada a la Red del Cambio automáticamente produjo una propuesta de que tratáramos de enriquecer el nombre con el asunto de profundicemos el cambio, ¿verdad? Y ya eso lo está utilizando hasta el propio presidente en su discurso, porque la verdad es que el cambio es algo muy vacío. Es como cuando el PLD, los nuevos tiempos, cada día es un nuevo tiempo, cada día que viene. Bueno, por eso del cambio en comunicación política se usa también el eslogan de Obama como ejemplo, Sí. del 2008. La primera vez que ganó cuando se presentó Change, we can believe it, el cambio, podemos creerlo, Sí. para darle otra connotación. Pero por lo menos con Obama, además de que era un poquito más elaborado, Sí. con Obama había un cambio Real. muy profundo, que era un hombre negro al poder en los Estados Unidos. Así es. Más de 50 cambio años del de sistema segregación racial. Tremendo. Entonces, volviendo al gobierno de Abinader, yo creo que Abinader va a ser un gobiernazo en el próximo periodo. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que en este país el problema no es oposición, aquí no hay oposición. Aquí no hay oposición. Digo, no es que quiero subestimar la capacidad de los dirigentes ni los candidatos adversos al presidente. Compañero de nosotros cercanos. Aquí lo que no hay es a qué oponerse. Si ustedes chequean las redes, que estoy seguro que Ni la calidad moral para enarbolar un discurso opositor. Claro, precisamente, no hay a qué oponerse. Si tú ves las cosas, las críticas que le están haciendo a Luis Abinader Absurdos. y al gobierno, son cosas. Ayer yo oí una que me causó mucha risa, y que yo le decía a alguien, que no voy a mencionar su nombre tampoco, porque es alguien muy mío y que yo quiero entrañablemente. Yo le decía, me decía que no, que se están cometiendo cosas, barbaridades. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho? Bueno, si tú no lo ves, pero vamos a ver lo que ha hecho en materia de corrupción. No, que digo, sí ha sido lento el proceso, porque ya hay un sistema establecido judicial aquí que Leonel dice que lo dejaron ellos. Sí, que lo dejaron ellos, no, y que Leonel dice que la Procuraduría, o sea, el Ministerio Público, está independiente, consignado en el artículo no sé qué cuánto, de una vaina que él Cuando Radamés que él Jiménez propuso. era el procurador, era independiente. ¿Cuándo? Cuando Radamés y cuando fue el otro compañero de trabajo de él. Mariano Rivera. Sí, exacto. Marianito, que Pero ese luego era de la fue presidente de la judicatura. Suprema. Ese era de la judicatura. Y ahora el juez presidente de la Suprema que tenemos era miembro del Comité Central y jefe de campaña, Tommy Galán en San Cristóbal. Entonces Luis lo que ha hecho es darle la potestad, la libertad a los funcionarios que el Poder Ejecutivo puede nombrar en el área de la justicia, que es en el Ministerio Público, ¿verdad? Sí. De que actúen libremente, sin que él tenga que influir, ni decir a este córtale, a este súbele, a este baja. No, y ellos han actuado libremente. Ahora los procesos han sido lentos porque también no hay recursos para las investigaciones. Los investigados tienen más recursos que los investigadores. Los fueron amañados todos cuando se modificaron toda la ley del Ministerio Público. Sí. Entonces yo era de los que pensaba que la pandemia, por ejemplo, era un buen momento para ampliar el periodo de excepción, no limitarlo solamente a la pandemia.
sino limitarlo a esas cosas. Vamos a tomar una licencia. Ya. ¿Eh? Y luego arrancamos los plazos. Y vamos a meter también los presos a esta gente sin tener que estar jugándolo de esa manera. Lo que ha hecho el PLD, lo que hizo el PLD con la justicia, don José, es un crimen de lesa humanidad, de lesa patria. Sí. Aquí se cogió la Procuraduría General de la República para llenar botellitas de romo para dar en la campaña. No, una cosa Jan Alain Rodríguez. una cosa increíble. Pero aquí se ha llegado a un punto, y voy a decir algo. Cuando yo vi al presidente Fernández esta semana, que anunció la versión de la semanal que él tiene, copiando el presidente Abinader, que yo quisiera saber quién fue le dio la idea, que cree que usa la triangulación de Dick Morris, que usaron para vencer a George Bush con la campaña de Clinton, Sí. y fue un vulgar copy-page. Sí, sí. El presidente Leonel Fernández con RD 2044, inteligencia artificial, todo eso que hablo, yo lo vi con un cartoncito con marcador. Y este hombre está desesperado. Y eso que, mira, la primera vez que yo oí un discurso de campaña de Leonel fue precisamente siendo yo candidato a la vicepresidencia con Jacobo Masluta, porque yo fui candidato con Jacobo Masluta. Sí, claro Pero que sí. por el PRI. Por el Sí, PRI. por el ¿Y PRI. cuáles Yo elecciones? fui porque me invitó Jacobo y como yo no quería que Juan Bosch se antojara de mí otra vez, le acepté la invitación. Porque el miedo que tenían los PLDistas, y por eso me hicieron mucho daño económico, porque ellos creían que a mí me buscaron porque tenía dinero Sí, sí, y porque yo era buen mozo. sí. Entonces había que acabar con una de las cosas. Como no me podían hacer cirugía plástica, entonces me acabaron económicamente en combinación con parte de la oligarquía del país. ¿Te entiendes? Así es. Me así acabaron. es, así es. Entonces, pero el asunto está en que el camino que tenemos que recorrer es espinoso y escarpado, como decíamos cuando éramos militantes. Las escarpadas montañas de Quisqueya. Ese es el gancho en el que cayó Manolo. Oye, porque le dijo dónde. Después que dijo eso, no pudo echarse para atrás y tuvo que subirla. Entonces, todos los que salieron huyendo se salvaron. Ahí está, y son héroes nacionales. Sí, Así. ¿Eh? Y los que se no mencionemos quedaron con nombre. él, No mencionemos se lo lambieron a Ahí está todos. la historia. Sí. Bueno, yo creo que también, fíjate, algo importante del doctor Leonel Fernández es que trató de hacer con la fuerza del Ah, pueblo. no, escúchame, déjame terminar Ya, ok. este asuntico, sí, antes de que se me pase, porque tú sabes que, la, Tú eres el la protagonista. locura senil que se llama. No. Tú eres vale. Y el Alzheimer también Vale. influye en nosotros, la gente de más de 70. Entonces, Porque el muchacho tiene yo 70. oí a Leonel en un discurso que nos presentaron a los candidatos a la vicepresidencia. Estaba Jacinto Peinado, estaba Leonel Fernández y estaba yo con Jacobo. Sí, Yo llevé mi La discurso. gente no sabe que el PRI era la cuarta fuerza. la Exacto. cuarta fuerza. Yo llevé mi discurso escrito, porque era un planteamiento para que se tomara en cuenta y se conservara, no se quedara en palabras solamente. Y ahí oí a Leonel, que dicho sea de paso, es un gran disertante, Un tribuno. un hombre que tiene una capacidad para hablar y elaborar criterios, vamos a decirlo, para conceptualizar, como dice él, tremenda, no se le puede quitar. Lo hemos discutido en la intimidad. En- No se equivocan los conceptos. No se equivoca. Entonces, él hablaba, en ese momento fue que yo escuché la primera vez el asunto de la intensivo. O sea, la producción intensiva, que era lo que había que hacer en ese momento. Sí. Lo de él es intensivo. Ahora con la inteligencia artificial tiene que ser intensiva también. ¿Viste? Porque si no... Estamos al punto de culminar, don José. Yo quiero hacerle una pregunta para ya finalizar y, bueno, nos podemos robar unos minuticos para que el doctor Castro le haga una pregunta y despida. Se lo pido amablemente al doctor Gabriel Rique que nos acompaña. Usted que estuvo en la fundación del PLD, vivió la revolución, todos esos aspectos. ¿Qué usted cree que depara? No toque esa tecla de la No, revolución. vivió la revolución porque él estuvo vivo en el momento. Fue testigo de No ese solo eso, si tú me lo permites, yo voy a decir algo. Sí, cómo no. Siendo Chichi un niño, fue el que sostuvo la logística de la revolución de abril. Bueno, contribuía a eso. Contribuiste. Sí. Siendo un niño con niños.
Que era lo que suministraba la Éramos un grupo que decían los palomos. Pero eso lo vamos a dejar para otro programa, porque ahí tú pasaste la historia. Yo creo que eso fue un elemento que te sirvió para que don Juan te tomara en cuenta. Un elemento A lo legitimador. mejor, tal vez, no sé si algo Porque estamos hablando con una persona que fue actor clave en lo que tú mencionaste. Sí. En la logística de sostener los Esa insumos lucha. que sostenían la revolución. Bueno, esa falta de insumos fue que venció a Gil el primero, ante de los aliados. Ese- Lo importante es la forma como se conseguía la logística. Lo que queremos decir es que tenemos un actor clave en Usted este país. que ha vivido esa transformación democrática, que ha vivido el vaivén de los partidos políticos, ¿qué usted cree que le depara a la fuerza del pueblo luego de este proceso? No, mira, la fuerza del pueblo sencillamente se va a estancar. Se van a crear unos muros. Y una lucha de intereses. Bueno, la lucha de intereses nunca ha dejado de existir en los partidos, pero se van a crear unos muros. El PLD tenía una fuerza propia, Indestructible, aún decía cuando, yo. cuando yo no fui lo como digo. candidato, Sí. de un 20%. Esa es la fuerza del PLD que la ganó Juan Bosch a base de convertirse en un hombre de primeras páginas, aún sacando 18,000 votos en unas elecciones. Así es. El único hombre en este país, en la historia Sí. de la comunicación escrita. A nosotros nos han puesto una cámara del medio que te incomoda, que no nos permite que No, lo no, veamos. pero no importa. El único hombre que se ganaba primeras páginas teniendo una popularidad de menos de un 1%, se llama Juan Bosch. Sí. Gaby. Juan Bosch. Y eso tiene la gente que saberlo. Y tiene que entenderlo de por qué. Porque era un hombre que realmente lo que decía tenía valor, tenía peso, aunque no se hiciera, aunque no se tomara en cuenta. Pero la prensa, el periodista que sabe hacer titulares, que sabe diagramar y sabe cuál va en primera página y cuál tiene que ir relegarse a la segunda y las próximas, eso lo consideraba. Comenzando por Rafael Herrera, por ejemplo. El editor en jefe del Sí, listín. sí, pero déjame decir algo. Vamos a desmontar un mito y tú me vas a acompañar. Se dice que el profesor Juan Bosch era un hombre no muy valiente, para no decir que cobarde. Era valiente. Un hombre que se levanta con su chofer y coge a San Isidro y dice, aquí hay que destituir al general Wessing y Wessing. Sí, no era coronel y se había ascendido, director del CEFA, que respondía a los intereses de Estados Unidos. Entonces le dijo, no, pero que eso no se puede. Y dice, bueno, pues entonces yo renuncio. A partir de ahora yo renuncio. Don Juan renunció, no votar el golpe de Estado. No, que lo consagra José Bay Guerrero en el libro Don Antonio Guzmán, su vida, su gobierno, su suicidio, que Viña Romana que lo pone bajo arresto. Claro. Pero eso fue Luego una lo escaramuza. encaminan al muelle donde se va con Inbel Barrera en el barco. Sí. Y cuando Inbel Barrera va y le toca la puerta del camarote, le dice, la cena está servida, presidente Bosch. Sí. Yo no me siento en la mesa con el hijo del asesino. Con hijo del asesino, con Camaño. Con Camaño, así para Que que tú Camaño veas. supuestamente dijo que bájenme ese ovejo para tirarlo por la borda. pero ese fue y nadie Fausto. sabía. Fausto Camaño. No, Francisco Camaño. Francisco Dañó. Alberto Camaño. Y la Sí. paradoja del destino de ese inclemente juez que es el tiempo. Mire lo que pasó 2 años después. Exacto. Ese- O sea, un hombre que lo llevan solamente con la esposa. Me refiero a su señora, ¿verdad? Sí, Doña sí. Carmen. Con los pasaportes metidos en su ropa interior. Sí. Y lo dejan en Curazao. Y en esa travesía no tiene más amigos que Jesús de la Rosa, Así es. que iba en esa era Que una era el fragata. Félix de navío. O sea, era alférez de navío, pero Jesús de la Rosa era simpatizante. Sí. Y dice, hace esas cosas, no puede ser un hombre cobarde. No. Yo estuve una vez en un lugar donde don Juan, en una finca, que él, un amigo militar, por cierto, le prestó la cabaña para que pasara unos días ahí después de las elecciones. Y yo fui a buscarlo para entonces traerlo a Santo Domingo. Y sonó una ráfaga de ametralladora cercano a donde él estaba ahí. Y él se quedó inmóvil, siguió leyendo su libro y cosas. Y yo, coño, yo me asusté. No, era flemático. Fíjate, rápidamente le vamos Entonces yo no sé la cobardía. pero rápidamente, fíjate, vamos a revelar asuntos importantes. Se da la situación del Hernando, se amotina el campamento.
llama, entonces hace el llamado Peña Gómez, que cruza del Vizcaya, al frente del Vizcaya, cruza Radio Televisión Dominicana y ahí Cuando hace el puso llamado. la Marsella. Sí. Entonces, fíjate, ahí se da la situación de... entonces, se da la situación tensa del puente. En esa situación del puente se da un acontecimiento importante. Entra en crisis Camaño. Camaño, entra en crisis y se Creo que asila fue a la embajada de La embajada de Nicaragua. Costa Rica, de Costa Rica. Y ahí va, entonces, Fernando Domínguez, Fernando Domingo y dice, mire, venga que nosotros vamos. y lo lleva para la cabeza del puente. Es a dirigir la pelear batalla. que vamos. Llama entonces Camaño al papá y le dice, mira que, dice, bueno, si el hijo de Yo Ludovino, creo que hay una confusión, porque primero fue, él se reúne con su papá en la finca de los Camaños, Para decirle que le están estaba en ese proponiendo eso. complot, Sí, y a él le dice Fausto, si es con el hijo de Ludovino, sí. eso cuando se puede. estaba armando. Es así. Sí, cuando en los amarres, en Y la as- carpintería. Y asume precisamente el hijo de Ludovino, asume el liderazgo militar en ese momento. Pero recordemos que Hernando le da una hepatitis, se da una situación de crisis. Licenciado, ¿Eh? Yo quiero que usted no permita que el tiempo acabe sin yo decir, hacer un llamado El tiempo es tuyo. a la población para que vote por Luis Abinader en la Sí. casilla número 15. A eso veniste. La casilla número 15, porque que ahí podemos medir la fuerza de la influencia que tenemos, lo que estamos haciendo este esfuerzo en el movimiento por la profundización del cambio. Entonces yo le agradezco que me dejen esa, No, es esa tuyo. puñita. Lo que pasa es que no han puesto una cámara de tuyo. Doctor, yo sé que hay que agendar para traer nuevamente a don José, porque ha sido una entrevista exquisita. Ha sido un honor poder compartir este espacio con usted, pero ya el máster me está haciendo señas que hay que robarse la tercera base y estamos cogiéndole tiempo al doctor Gabriel Reed. Que está guapo ahí. No, él siempre le gusta venir a estas tertulias. Muchas gracias al público televidente por esta sintonía. Gracias, don José, por su Gracias a por su ustedes, presencia y esta diáfana conversación aclarando muchas cosas. Doctor, el próximo sábado. Así será. Recuerde que, como dice el doctor Gabriel Ruiz, yo soy continuista. ¿Cómo es que dice él? Que yo continúo ahora. Gracias. Bueno.